Vamos a terminar esta parte de Snowden pensando en lo que supuso, en lo que se montó a continuación cuando surge el escándalo de Snowden, cuando todas las tecnológicas, aparte de la carta, se lanzan a cifrar todo el tráfico y la reacción que tienen los gobiernos frente a ese cifrado. El objetivo de esto es, de nuevo, pensar un poquito en esa relación que planteaba Snowden en el vídeo, de la relación entre privacidad y seguridad. Para ponerlo de una forma bastante más cruda, aquí hablamos de que las preocupaciones de los gobiernos son de dos tipos y en el caso que mostraba Snowden a veces son contradictorias. En el caso de la privacidad, el gobierno se preocupa por cómo asegurar la privacidad de los datos de los ciudadanos, y en el caso de la seguridad, el gobierno se va a preocupar por cómo puedo mejorar la seguridad para reducir la posibilidad de un atentado terrorista, por luchar mejor contra el crimen organizado o atentados terroristas. Sobre estas dos ideas, este señor era el director del FBI en el momento en que surge toda la tendencia al cifrado en el tráfico de Internet, y lo que podéis imaginar es que a la gente del FBI no le hizo mucha gracia, como a todas las agencias de inteligencia, que de repente todo el tráfico estuviera cifrado. Porque para ellos, si antes el tráfico estaba en claro, podían acceder con facilidad a lo que circulaba. Cuando el tráfico estaba cifrado, todo se puso mucho más complicado, con lo cual de repente las agencias de inteligencia empiezan a presionar a las grandes tecnológicas para decirle: oye, me parece bien que cifres el tráfico, me parece muy bien que protejas a los usuarios, pero yo soy alguien especial, yo soy de los buenos, yo soy de los que garantiza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, y por tanto espero que a mí me ayudes, y por tanto espero que conmigo sí que me cedas esos tráficos y esos datos no cifrados. Con lo cual las agencias de inteligencia intentan convencer a las tecnológicas, a Apple y a WhatsApp o a Facebook, de que haya una puerta trasera en todos los servicios de Internet que les permita seguir accediendo a esos datos, y las agencias de inteligencia se comprometerían a solo acceder a esos datos en determinadas condiciones y bajo la adecuada supervisión. Aquí tenéis dos ejemplos de lo que sucedió en esos años. Yo creo que de los más conocidos es el de la derecha, el cifrado de Apple, de la derecha. Atentado de Cupertino. En ese atentado la policía recupera un móvil, y la policía necesita ser capaz de desbloquear ese móvil para acceder a la información en el móvil que tenía el terrorista, que todavía no habían capturado en ese momento, ¿no? Pregunta: ¿qué debería hacer Apple? Llega el FBI, le dice Apple. Ahí la historia es muy interesante porque el FBI había intentado descifrarlo con el modelo de bloqueo con el que cuenta Apple. En algún momento corría el riesgo de que toda la información de ese terminal se borrara, con lo cual el FBI decide que antes de continuar le va a pedir ayuda a Apple, no sea que acaben borrando todo el contenido del terminal, y para conseguir acceso al terminal con más celeridad, porque todavía no habían capturado al terrorista. Con lo cual le dicen: Apple, seguro que tú me puedes ayudar a acceder a la información del terminal o a desbloquear el terminal de forma segura, ¿no? ¿Qué opináis que debería hacer Apple? Y luego pregunto: ¿qué creéis que hizo Apple? ¿Qué debería hacer Apple? Ayudar a desbloquear por aquí. ¿Qué debería hacer Apple? ¿Qué debería hacer Apple? ¿Alguno cree que no debería ayudar? ¿Todos ayudaríais? ¿Alguno que crea que Apple no debería ayudar? ¿Sí o no por aquí? Que ayude. ¿Qué creéis que hizo Apple? ¿Qué hizo Apple? ¿Qué creéis que hizo Apple? ¿Ayudó o no ayudó? Apple no ayudó. Cuando después
Al final el FBI, que ejerció una presión extraordinaria, os podéis imaginar, diría que toda una FBI, todas las agencias de inteligencia, todo el país presionando a Apple para que ayude, Apple no ayudó. Después esa presión, al final el FBI, los rumores dijeron que ya contrató a una agencia israelí especializada en algunas cosas y desbloquearon el teléfono en cualquier caso. Pero la parte interesante viene después, en que las agencias de inteligencia le dicen, vuelven a decir, necesito una puerta trasera para siempre poder acceder a los datos en claro, ¿no? Con lo cual quería forzar a todas las tecnológicas, por supuesto a Apple, a Google, a me tienes que dar una puerta trasera que acceda, para que yo siempre pueda acceder a los datos en claro, aunque otros, los malos, no puedan acceder, ¿no? ¿Qué dijo Apple? Que no. ¿Qué dijo Apple? No es fácil, y vosotros sabéis, Apple dijo que no. Si a ti te piden una puerta trasera, la verdad es que suena claro, ¿no? Pero en el razonamiento de Apple, cuando Apple dice yo no voy a habilitar una puerta trasera, ¿qué pensaríamos de por qué Apple dijo que no? Porque está bien lo de decir que aquí solo van a acceder los buenos, pero ¿quién asegura que solo los buenos acceden ahí? ¿O quiénes son los buenos? Pues es un tema de debate, ¿no? Con lo cual Apple se resistió y dijo no hay puertas traseras. ¿Os podéis imaginar el nivel de presión en los años en los que estábamos, atentados, situación? Eso estamos en Estados Unidos, ahora vamos a ver un poquito de lo que sucede en Europa. El otro caso es más divertido y se ha reproducido hace poquito. El otro caso es el del bloqueos de WhatsApp. Periódicamente, especialmente un país como Brasil, muy celoso de su autonomía. Brasil ya se cabreó mucho cuando alguna de la información de Snowden indicaba que Estados Unidos había estado espiando a su presidenta. Brasil, investigaciones por narcotráfico, le pide a WhatsApp que le pase conversaciones de WhatsApp, ¿no? WhatsApp, un juez brasileño, WhatsApp le dice le contesta al juez brasileño básicamente que no tiene sede en Brasil y por tanto no tiene que atender a una petición de la justicia brasileña y que incluso si pudiera atenderla, la forma como WhatsApp cifra lo cifra de forma que WhatsApp nunca tiene la clave, igual que hace Apple, ¿no? De forma que nadie le puede pedir la clave a WhatsApp o a Apple de un cifrado de un cliente, porque la clave depende de cosas del cliente. La empresa nunca tiene esa clave de cifrado, con lo cual le dice yo no te puedo dar la clave de cifrado porque no la tengo, eso lo tiene el cliente, ¿no? El juez brasileño se cabrea y básicamente le pide a los operadores de telecomunicación que cierren el servicio de WhatsApp en Brasil, ¿no? Eso, si os recordáis, se ha repetido hace, yo creo que un mes. ¿Recordáis alguna noticia de volvieron a pedir a los operadores? Incluso aquí en España se habló yo creo que era con Telegram, con Telegram, ¿no? Que a los operadores podemos, ¿no? Bueno, tú puedes cortar determinadas cosas, pero os podéis imaginar que el juez se empeñó, los operadores cortaron el servicio de WhatsApp y si no quemaron la sede de los operadores en Brasil fue por poquito, ¿no? Probablemente la gente se acabó cabreando. Yo creo que el bloqueo duró un par de días. Y la gente no entendía que se hubiera podido llegar a bloquear un servicio. Para un juez en Brasil era algo, esta empresa no está colaborando con la justicia brasileña, con lo cual yo tengo que asegurarme que colabora, con lo cual la idea o el equilibrio no era fácil tampoco en el caso brasileño, ¿no? Sobre cómo... Me gustaría porque vamos a ir pasando a otra cosa, me gustaría que os quedarais con esa reflexión de no es fácil. Habéis visto que tal y como yo lo he planteado, obviamente todo depende de cómo se plantee, a todo lo que os ha pedido el cuerpo, es decir, Apple debería colaborar, ¿no? Es como si os digo, imagínate que han secuestrado a alguien de vuestra familia, a un hermano, a un padre, y que os digo, oye, ¿vosotros querríais que el proveedor, el fabricante del teléfono colaborara con la justicia? Pues obviamente
todos diríais que sí, ¿no? Pero si os lo pregunto en frío y os pregunto lo de ¿a vosotros os gustaría que las grandes tecnológicas tuvieran una puerta trasera que permitiera que en casos de secuestro, atentado terrorista, narcotráfico, la policía pudiera acceder a la información de personas? Pues depende de lo que contestéis. Pasan cosas relacionadas con la privacidad que tienen muchas implicaciones. Mensaje: no hay una respuesta fácil y por eso este tema de privacidad es un tema tan relevante en el mundo de Internet, tan importante. No hay una respuesta fácil, diría que dependiendo del momento y de cómo se plantee la pregunta, pues muchos de vosotros podríais responder sí o no y podríais variar las respuestas según lo que os afecte. Veo que por aquí lo tiene bastante claro, pero no es fácil, no es fácil. Los gobiernos se lanzaron a elaborar leyes muy estrictas para proteger a las agencias de inteligencia y obligar a los proveedores de servicios en Internet a proporcionar datos a las agencias de inteligencia. Eso lo cuenta en el vídeo Snowden. Esto es la ley francesa. En este caso, en estos años, recordad que hubo atentados también, atentados en París, atentados en Londres, con lo cual muchas de estas leyes se elaboran después de esos atentados. Obligaciones de entregar datos, obligaciones de cajas para recopilar datos. Esta es la ley francesa. La ley de Estados Unidos es la que hemos visto. El 11S, la Patriot Act, que le daba mucho poder a las agencias de inteligencia para recopilar la información. La de Reino Unido, que es la que menciona Snowden, que no tiene nada que envidiar a la americana ni tampoco a la rusa o a la china. En México, yo creo que aquí no. En México, aquí mencionaba el ejemplo de Pegasus. Pegasus, también famoso en España, ese software, fabricación israelí para si tú tienes problemas porque está todo cifrado, la forma de seguir espiando es en los terminales, con lo cual lo que haces es colocar un software en el terminal y ahí sí que lo vas a conseguir acceder en claro, con lo cual ese es el software de Pegasus, que lo habréis escuchado también en las noticias en España, con un software que utilizan muchísimas agencias de inteligencia del mundo para espiar terminales. Este era denuncia también en México en el año 2017. Bueno, terminamos con esta parte. Hemos visto, se monta el gran escándalo asociado a Snowden. La reacción de las tecnológicas es cifrar toda la información y decir que a partir de ahí esperan que el gobierno sea más transparente. Reacciones de los gobiernos: seremos más transparentes, especialmente el gobierno de Estados Unidos, pero esto es esencial para la seguridad nacional, por lo tanto esperamos más colaboración de las empresas tecnológicas, ¿no? Y desde entonces, esto empieza en el 2013, se recrudece años 2017 y estamos en el 2024 y este equilibrio de privacidad-seguridad sigue perfectamente vigente. Algunas de las consecuencias que trajo los brasileños, que es el ejemplo de país que se quedó un poco asombrado de la capacidad de espionaje de Estados Unidos utilizando los datos, pues incluso en algún momento se planteaban, por supuesto, obligar a que los datos que no tenían que salir de Brasil no salieran. Cambiaron toda la política de enrutamiento que tenían los operadores para que el tráfico no saliera si no era necesario. Reforzaron las redes, reforzaron a partir de ese momento también toda la parte de fibra óptica, los cables submarinos. Cambiaron muchas cosas después del 2013. Y concluyo con esta, que este tema lo hemos mencionado en alguna ocasión, que es de entre las consecuencias que trajo lo de Snowden, de todo este tema de espionaje de las comunicaciones, también está el tema de Huawei, ¿no? Recordad, Huawei le hemos mencionado en varias clases, la prohibición por parte de Estados Unidos, que inicia Trump, pero continúa con Biden y continuará ahora con Trump, de incorporar equipamiento chino en las redes de telecomunicación americanas, en particular en las redes 5G, ¿no? Pues todo eso de nuevo es consecuencia de lo denunciado por Snowden o consecuencia del miedo a que ese tipo de equipamiento pueda facilitar el espionaje recogiendo datos que circulan por Internet, ¿no?